Vamos a pedir rápidamente al Padre Eterno que pues nos bendiga en esta noche y sobre todo que perdone nuestras faltas y nuestros pecados, ¿verdad? Que nos dé de su espíritu, que nos dé gracia, que nos dé de su poder para poder escudriñar las escrituras y para poder entenderlas de acuerdo a su plan. Le pedimos que esté con nosotros esta noche y que no haya espíritu de error en nuestras mentes, ni en el que habla, ni en el que oye. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el humano Mesías, Yeshua. Amén. Ok, vamos a comenzar el tema de hoy. Esta serie es Los ciegos ven. De eso se trata esta serie, Los ciegos ven. Entonces, voy a comenzar a hablar en este momento de lo que es el Jesús resucitado. Mucha gente cuando lee el Nuevo Testamento siempre va a mezclar, cuando lee algún texto que está hablando de Jesús, pero que ya existía en algún lugar, de alguna galaxia cercana. No sé dónde ubican ellos a Dios, si es que lo ubican en un lugar específico, en algún lugar físico, no sé qué se imaginan ellos. Entonces, y tal vez los versículos no están hablando de eso, tal vez los versículos simplemente están hablando de Jesús cuando ya había resucitado. Entonces, en eso nos vamos a enfocar este día a presentar completamente el tema, las dos partes de Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Entonces, vamos a arrancar en este momento y yo voy moviendo mi pantalla. Entonces, aquí en la pantalla pueden ver, ¿creó Jesús todas las cosas? Es una pregunta. Entonces, aquí está, ¿quieres ver qué dice Colosenses? Entonces, vamos a comenzar. Si ustedes ven esta primera pantalla, lo que tengo en la pantalla en este momento, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de. Desde allá comienza en el versículo 3 Pablo a hablarnos de alguien y lo presenta como Dios. Y después dice ¿padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Luego uno es Dios y le llama Padre y el otro es el Señor y tiene nombre Jesús, el ungido. Y en el verso 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada. Ahora noten dónde está esta esperanza, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces ya tenemos el cuadro aquí de qué es lo que él va a hablar. De esa esperanza que os está guardada en los cielos. Todos los que están mirando en este momento, los 50 personas que están en este momento, las que han llegado hasta ahorita, pueden ver que lo que Pablo va a hablar es de la esperanza que está guardada para nosotros en los cielos. Noten. Y que esa esperanza, de esa esperanza, es de la que ellos han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Eso es lo que Pablo va a hablar. Pablo no va a hablar de ningún hombre antes de la resurrección, tampoco va a hablar de nadie que preexistía, va a hablar de alguien que está en el cielo ahora mismo. Ya de entrada nosotros debemos de conocer de qué va a hablar Pablo, porque la gente solo se va al versículo 15, Jesús es Dios, pero eso no es lo que vamos a hacer nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, cuando no puedan verla bien en la pantalla, me dicen, cuando no puedan verla bien en la pantalla, me dice un moderador, ¿verdad? Entonces, noten en el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién nos hizo aptos? El Padre. Por eso lo tengo aquí. Mira el color que uso para el Padre, el color azul, azul, el color que él dijo a Moisés que hicieran los bordes de las mantas del templo. Azul. Después dice, el cual, si ustedes notan, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Esta cosa lo hizo el Padre, esto que está acá lo hizo el Padre también. O sea, esto es lo más claro que pueden ver de lo que está hablando Pablo aquí. Ahora continúa en el verso, dice, nos ha trasladado quién? El Padre al reino. Desde entrada sabemos que no está hablando de otra cosa que de un reino. Ahora, ¿el reino de quién? De su amado Hijo. O sea, que este Hijo tiene un reino. Ahora quiero que ustedes vean cómo resalta la palabra en. Noten, en. ¿En quién qué? En quien tenemos. La palabra tenemos, cuando se habla de la iglesia, yo la pongo en verde. Porque Dios compara a la persona que da buen fruto, la compara a un árbol frondoso, a un árbol verde. Un árbol verde es aquel que está dando fruto, ¿verdad? Entonces dicen, quien tenemos redención por su sangre, ¿cómo es que nos redime? ¿Cómo se logra esta redención? La redención comienza por el perdón de los pecados. Ahí comienza, en el momento que Dios perdona nuestros pecados, ahí comienza nuestra redención. Entonces ya tenemos el cuadro. El Padre es aquel que nos liberó, nos trasladó al reino de su Hijo, aquí, y en el Hijo tenemos.
que tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Sigo más adelante. Colosenses 1:15, nosotros miramos esto. ¿Cómo interpretar Colosenses 1? Aquí ya este es el prólogo de mi entrada para que puedan ver. ¿Cómo establecemos que Colosenses 1, del verso 15 y 16, se trata de la creación original? ¿Por qué pongo esto aquí? Porque normalmente siempre el cristianismo, personas cristianas van a venir con este texto para mostrarnos que Jesús es el creador en Génesis. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al leer estos textos. Jesús es el primogénito de todo creado, visible e invisible, tronos, dominios, potestades y autoridades, en los cielos y sobre la tierra. Curioso que el texto no incluya los cielos y la tierra como parte de todo lo creado. ¿Notan? No incluye a los cielos y la tierra. Pero ellos creen que Jesucristo es el creador en Génesis. El problema es que el texto no incluye la creación del cielo ni de la tierra. En este texto no incluye eso. Y vamos a ver qué es lo que incluye. Noten Colosenses 1:15 nuevamente. Si alguna persona tiene problemas para ver la pantalla, simplemente tiene que acercar, solo tiene que acercar su pantalla. Miren, acercar, solo se va a su pantalla y hace lo que yo hago aquí. Solo hace esto y así puede ver su pantalla completa. Yo lo tengo que poner así porque estoy grabando. ¿Notaron? Entonces, en el verso 15 dice, el primogénito de toda creación. Entonces, la palabra toda creación, esta palabra debe ser toda criatura. Porque en él fueron, miren, pongo la palabra fueron, pero pongo fue creado, pero el texto en la Reina Valera dice fueron, pero el texto es porque en él fue creado todo, y lo pongo entre corchetes, porque en la Reina Valera no está así, esto es un agregado que yo hago, porque en el griego dice fue creado todo, no dice fueron creadas lo que hay en el cielo. Yo pongo todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. ¿Qué es lo que se creó? ¿Qué es lo que se creó? Algo que está visible, ¿note? Y lo que está invisible. Entonces, lo que se creó fue algo visible y algo invisible. ¿De qué está hablando? Vamos a ver. Tronos, dominios, principados y potestades. Esto es lo que se creó. Hay tronos en lo invisible y hay tronos en lo visible. Hay dominios en lo visible, pero también hay dominios en lo invisible. Hay principados en lo visible y hay principados en lo invisible. Hay potestades o autoridades visibles que podemos reconocer, ver, pero hay también unas que podemos ver y reconocer. Todo fue creado por medio, noten la palabra, por medio de Él y para Él. O sea, cuando ya podemos ver que no se trata de la creación original en Génesis, podemos ver que está hablando de tronos, dominios, principados y potestades. Todo esto fue creado por medio, o sea, por la mediación de Él. ¿Y para quién fue creado? Para Él, para Él. Todo el que va a tener preguntas para después, vaya anotándolas de una vez, ¿verdad? Entonces, en este momento, tengo la pantalla con los 1:15, ahora lo vamos a dividir en colores. Noten en colores. El primogénito de toda criatura, como les dije. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de toda criatura. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es el primogénito de toda criatura? El verso 16 te lo explica, pero las personas que tienen el dogma no pueden venir aquí y verlo, porque ellos se separan, el verso 15 lo separan del 16. Ellos ponen el primogénito de toda la creación, porque Dios, no, Él es el primogénito de toda criatura. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esta palabra que está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Él, o sea, por el canal, por la mediación de Él, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. O sea, aquí está la creación que se está hablando aquí, es en Él, en los cielos y en la tierra. Ahora noten nuevamente, visible e invisible. Y aquí se los tengo con colores, tronos, dominios, potestades y autoridades. Y termina, todo fue creado, aquí está, por medio, miren, por medio de Él y para Él. No es en Génesis. Sigo en Colosenses 1:20 ahora, porque aquí sí se va a usar las meras palabras que les estaba diciendo. Entonces dice, Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios por medio de Él? Crear en Génesis. Vamos a ver qué dice el verso 20. Y por medio de Él, ¿qué fue lo que hizo? Reconciliar. ¿O no fue crear en Génesis? ¿O no fue crear nada en Génesis? ¿Qué fue lo que, ¿Qué fue lo que hizo por medio de Él? Reconciliar consigo. O sea que Dios ya tenía esto, pero Dios lo reconcilia consigo. ¿Qué cosa? Todas las cosas. Pero aquí la palabra es todo.
porque se está tratando específicamente de cosas nombradas, con nombre. Todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Ahora, ¿cómo fue que logró esto el Mesías? Aquí viene la respuesta. Lo logró cuando él hizo la paz mediante qué? La sangre de su cruz. Si notan, el propio Colosenses capítulo 1 te está diciendo de qué creación se está hablando. No se está hablando de ninguna creación literal, sol, luna, estrellas, árboles, nada de eso, sino que es por la mediación de Cristo en la cruz se logra la reconciliación con Dios. Ahora mira lo que dice, y a vosotros, o sea, hablando de los gentiles, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿qué dice? Ahora os ha, note, reconciliado. ¿Dónde? En la cruz. ¿Notan? No se está tratando de Génesis. Todo el contexto no está hablando de Génesis. Está hablando de la nueva creación por mediación de Cristo. Dios reconcilió todo consigo mismo, pero por medio de la sangre de su cruz. Ahora lo tengo. ¿Qué fue lo que fue creado? Noten. Colosenses 1:15 dice, el primogénito de toda qué? De toda creación fue creado todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra por medio de él y para él. ¿Nota? Y para él. Y aquí voy a empezar con el primer punto. Permítame un segundo que aquí tenía que hacer esto. Que este es el primer punto y el primer punto lo puse. Lo voy a poner así y lo vamos a poner en amarillo. Aquí. Vamos a ponerlo en amarillo. Ahí está. Ahora ya lo tenemos. Ahí está. Este es mi primer punto. Ya les dije, el que va a tener preguntas la guarda para el final. Y dice, si Colosenses 1 está diciendo que Jesús estuvo involucrado en la creación descrita en Génesis y por lo tanto es Dios, contradice completamente las otras declaraciones de Pablo acerca de la relación de Jesús con Dios. Interpretar Colosenses como la creación en Génesis también contradice muchas otras escrituras. El Antiguo Testamento no dice nada acerca de una segunda figura de Dios creando con él. Aquí están los detalles. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:6 queda muy claro que Dios es el Padre. Queda claro que Dios es el creador al que el profeta Moisés dice Padre, creador, y se llama Jehová. Isaías también le llama Jehová y le llama creador. Entonces, quiere decir que este creador es a quien los profetas le llamaron Padre y le llamaron Jehová. O sea, no hay una segunda figura creando nada en Génesis. Deuteronomio 32, nota lo que dice. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Aquí queda claro que Jehová, ¿quién es? Jehová es el nombre, es el Padre y es el que hizo todas las cosas. El creador, el que te hizo, el creador. Entonces no hay dos figuras, hay una sola figura creando. Isaías 44, verso 24. Mira lo que dice. Así dice Jehová tu redentor que te formó. ¿Quién lo formó? Jehová. Desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo. ¿Quién lo hace? Lo hago, no dice lo hacemos. Que extiendo solo los cielos, no dice que lo extiende con alguien más. Que extiendo la tierra por mí, ups, por mí mismo. Aquí no hay dos creando, aquí solo hay uno creando. Jesús atribuyó la creación de la humanidad a el que los hizo, no a ellos o nosotros que los hicimos. Y en la carta de los Colosenses, Pablo hace una distinción clara entre Jesús y Dios. Por ejemplo, noten Mateo 19, ¿qué es lo que dice? El que los hizo, ¿cuándo? Al principio. Varón y hembra los hizo. ¿Sí notaron? El que los hizo. Al principio, varón y hembra los hizo. En Colosenses capítulo 1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de, aquí menciona a Dios, todos estos detallitos se le escapan a las personas al momento de argumentar, porque ellos no pueden ver lo que dice el texto. Dice por la voluntad de Dios, nota, y después dice a los santos y fieles hermanos en Cristo, hermanos en Cristo.
No dice hermanos de Dios, hermanos en Cristo, por Cristo es que somos hermanos. Pero ya ha mencionado a Dios y después menciona a Cristo. Dice que estáis en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo en estos textos simplemente establece que Dios es uno y que Cristo es otro. No son el mismo. Si notan, la distinción es clarísima. Y luego el capítulo 3 versículo 1 Pablo dice, Cristo está sentado. ¿A dónde está sentado Cristo? A la diestra de. Aquí hay dos otra vez. Aquí no queda cuarto, ni habitación, ni espacio para la idea unicitaria. Aquí solo hay dos, y hay uno que está sentado a la diestra de otro. El que está sentado a la diestra es Cristo, y está sentado a la diestra de otro que es Dios. Pablo hace la distinción clarita entre dos personas. Colosenses 3:1, mírenlo. Buscar las cosas de arriba donde está quién. Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde dice que pongamos la mirada? En las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Si Pablo hubiera tenido en mente que Jesús es igual, lo hubiera dejado explícitamente en sus cartas. Lo hubiera dejado muy claro, lo hubiera dejado. Pero eso no es el caso. En otra epístola paralela y similar a Colosenses, escrita aproximadamente al mismo tiempo desde la prisión de Roma, aproximadamente ya llegando al rumbo del año 60, fue cuando Pablo escribió estas cartas. Noten lo que sucede. Pablo en Efesios, capítulo 1, versículo 3, y en el versículo 17, noten lo que dice. Bendito sea. ¿Por qué no comienza diciendo bendito sea Jesucristo de una vez? No, porque son dos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que nos bendijo quién? El Padre. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. Toda la bendición que el Padre nos da es en quién. Aquí en Cristo. Aquí, en Cristo. Para que el Dios de, otra vez, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo claramente distingue a Jesús de Dios, a quien también le llama Padre. Asimismo, en 1 Timoteo, noten, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, mira lo que dice Pablo, porque hay un solo Dios. Si fuera Jesucristo Dios, así como lo dicen los unicitarios, entonces este texto dijera, ¿por qué hay un solo Dios y su nombre es Jesucristo? ¿Por qué no hay un texto que diga así? Al contrario, el texto dice, porque hay un solo Dios, coma, y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios. Bueno, Dios ya lo mencionó, que solo es uno. Y este mediador está entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. O sea, un hombre llamado Jesús, el Cristo. Interpretar Colosenses 1:15 al 19 diciendo que Jesús es Dios se contradice mucho más considerando lo que Pablo escribió en el libro paralelo, o sea, Efesios y en otros lugares. Aquí el tema de Colosenses 1:15 al 19 es que Jesús es preeminente. No porque Jesús sea Dios, sino que Dios ha puesto al exaltado hombre Jesús en una posición de preeminencia. Noten lo que dice Mateo, capítulo 28, verso 18. Cuando resucitó, dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a mí. O sea que esto fue dado. No era algo que él lo tenía. No era algo que él poseía. Se le dio. Ha sido dada a mí. ¿Qué cosa? Toda autoridad le fue dada. En Colosenses, aquí tengo el punto número 2. Para el punto número 2 tengo que volver a hacer lo mismo. Aquí, que esto no fue registrado cuando lo hice. Aquí lo voy a poner. Bueno, aquí vamos nuevamente. Colosenses 1. Se entiende mejor en contexto de un nuevo comienzo que Dios ha emprendido en Cristo. En otras palabras, en Cristo, Dios ha comenzado la renovación de la creación. Noten, el contexto de Colosenses 1, verso 2 y verso 14, es que los creyentes son trasladados del reino de las tinieblas por Dios. ¿A dónde son trasladados? Al reino del Hijo amado de Dios. Ese es el contexto del que Pablo está hablando.
Noten, lo vamos a leer. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Una vez que nosotros repetimos este estudio y lo volvemos a ver y volvemos a leer y lo volvemos a leer, encontramos detallitos que nunca habíamos visto. Pero como las personas no leen la Biblia, simplemente leen uno o dos versículos que se les dio el domingo, no pueden volver a leer. ¿Por qué? Porque ya lo entendieron. Dos versículos que les leyeron y lo entendieron. En Colosenses, Jesús es llamado el primogénito de entre los muertos y también es llamado el primogénito de toda criatura. ¿Sí notan? Primogénito de entre los muertos y el primogénito de toda criatura. ¿Por qué Dios sería llamado el primogénito de entre los muertos? No tiene sentido. ¿Dios tendría que ser llamado el primogénito de toda criatura? No. Dios no puede ser el llamado el primero de algo, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Entonces, Colosenses 1:15. Jesucristo es llamado el primogénito de toda criatura y dice que Él es antes de todas las cosas. Estas cosas se refiere a las criaturas y todas las cosas en Él subsisten. Más adelante vamos a hablar de la palabra subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿De qué se trata esto? De preeminencia. No se trata de creación, que Jesús está diciendo, sea esto, sea aquello. No se trata de eso, se trata de que a él se le dio una posición preeminente sobre todo. Así como estoy haciendo yo este círculo acá con el puntero. Eso es lo que pasó, que todo se puso bajo la autoridad de un hombre. El principio, el antes y la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, si uno es el principio de la creación, el primogénito de la creación, el primogénito de entre los muertos, entonces no es Dios. Dios no es creado y Dios no muere, Dios no es resucitado a la vida de nuevo. Son cosas lógicas que vemos en el texto, no da chance para otra interpretación. Así que Colosenses 1 se entiende mucho mejor en el contexto de la nueva creación que Dios realiza a través del Jesús resucitado. Punto número 3. Desgraciadamente, como trinitarios, no entendíamos la idea de la nueva creación, de la restauración, de la vida renovada que Dios ha hecho posible en el Mesías Jesús y nos tiene reservada en el Mesías Jesús. ¿Cómo podíamos entender este contexto con la idea de la Trinidad? No fuera posible. ¿Cómo podríamos nosotros, si por un momento ustedes en este momento retrocedieran su mente a un año atrás, a 6 meses atrás, a 3 años atrás, y ustedes solo imagínense qué pasa por su mente, imagínense, y luego me lo cuentan cuando esté el espacio de preguntas y respuestas, para que ustedes me digan qué se imaginan en este momento que sería de ustedes antes de ver estas verdades aquí en el texto. ¿Qué sería de ustedes? Como trinitarios no podíamos entender esto. ¿Cómo? Se nos cegó la mente con un dogma. Mateo 19:26 dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Solamente porque para Dios todo es posible es que nosotros estamos aquí hoy, parados, con ansias, con entusiasmo de querer seguir aprendiendo. Todo esto es acerca de la renovación de todo en la nueva creación, en el mundo venidero, pero en lugar de esto, pasajes como Colosenses 1, verso 15 al 19, son interpretados erróneamente como que está hablando de la creación en Génesis, causando confusión y robando la esperanza de una fe renovada en el reino del Hijo de Dios. Pablo realmente está hablando acerca del mundo venidero y esto está plasmado en el contexto de Colosenses. Colosenses 1, verso 13 dice, el cual, o sea, hablando de Jesucristo, del Padre, hablando del Padre, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Notan, Dios nos rescató de un reino de las tinieblas, pero nos trajo a otro reino, al reino de su amado Hijo. Y por eso dice que siempre damos gracias a Dios el Padre. En todo esto, es el Padre quien ejecuta esta obra. Y Pablo pasa a describir a Jesús como la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda criatura. En
En Colosenses 1:15, tenemos otro detallito que quiero que regresemos. Yo solo estoy revisando todos los detallitos que podemos encontrar hasta el día de hoy, 2024. Esto es lo que hemos descubierto hoy. Y dice, Él es la imagen ¿de qué? Del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible, pero después dice otra cosa, primogénito de toda criatura. O sea que el primogénito de toda criatura es también la imagen del Dios invisible. Es el primero de toda criatura, pero también es la imagen del Dios que nadie puede ver. Esta es una comparación obvia con el primer ¿qué? Con el primer Adán. ¿Recuerdan Adán? Todos tenemos que regresar nuestra mente a Adán. En la Biblia leemos que Adán fue hecho ¿qué? En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí está la imagen, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Ahora, si vamos a Génesis 9, versículo 6, dice, a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, por eso es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, porque es el primero de la nueva creación. Adán fue el primer hombre de la primera creación. Adán es el primer hombre de este mundo. Jesucristo es el Adán del mundo venidero. Y esto encaja en el contexto de la creación renovada en Jesús, el Adán del mundo nuevo. Jesús, el Adán del mundo venidero. Pablo está describiendo la creación, sí, pero no la creación del primer Adán, quien fue el primogénito de la creación en Génesis, hecho a imagen de Dios. Pablo no está hablando de eso. En Colosenses 1:15, verso 40, 1 de Corintios 15, verso 47, Pablo dice, el primer hombre es de la tierra. Este es el primer Adán terrenal. El segundo hombre, esta palabra que es el Señor, la tengo aquí, porque esto es del estudio de la Reina Valera y nosotros siempre estudiamos con trinitarios y combatimos, pero la palabra que es el Señor solo está en el texto receptos de la Reina Valera. Entonces lo aclaro. Entonces el texto diría, el segundo hombre es del cielo, porque el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, celestial. Versículo 49. Así como hemos llevado la imagen del terrenal, Adán, así también traeremos la imagen del celestial. Si Jesucristo es la imagen del Dios invisible y nosotros traemos la imagen de Él, entonces estamos llevando la imagen del Hijo de Dios, por ende, también somos la imagen de Dios. Aquí Pablo ve en Jesús una especie del Adán ideal. De hecho, Pablo en sus otras cartas ciertamente compara a Jesús resucitado con Adán. Siempre lo hace. Si ustedes miran rápidamente en Romanos 5, comenzando en el verso 12, dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Verso 14, reinó la muerte desde Adán, ese es el hombre del que habla, el cual es figura del que había de venir. Es una figura. Adán era una figura del que había de venir. Verso 15, la transgresión de aquel uno, note, el don de Dios por la gracia del un hombre. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. O sea que Pablo ve en Jesucristo el Adán ideal, el hombre ideal, el hombre a quien debemos imitar, el hombre de quien tenemos que ser imitadores. Eso es lo que Pablo miraba. Miren lo que dice el verso 18. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. Verso 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí no tenemos que buscarle, como dicen, 4, ni 5, ni 6 patas al gato. Ya solo tenemos que saber exactamente ya lo que está diciendo el contexto. El pecado reinó para muerte, así también por la gracia reine la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y regresamos a 1 Corintios 15:22, dice, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo está hablando de un Cristo resucitado, aquí no está hablando de nadie antes de morir. Si ven el verso 45, dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. No puede ser Jesucristo el postrer Adán y morir, porque aquí está hablando del postrer Adán que no va a morir, es espíritu vivificante. Porque la gente quiere decir que Jesucristo es el postrer Adán, porque Jesucristo fue perfecto, vino desde el cielo, no pecó, entonces fue el postrer Adán, el Adán venidero, lo cuentan desde el nacimiento de Jesucristo. No, aquí está hablando de Adán, pero es el Jesucristo resucitado, porque este ya no va a morir. No puede ser el segundo Adán si murió. El que es el segundo Adán es el que resucitó. Ser la imagen de Dios significa que no eres Dios. Usted puede estar
representando a Dios, pero usted no es Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible. Si tú eres la imagen de alguien, tú no eres él. Noten cómo Pablo describió, miren lo que dice. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, aquí está hablando del Padre, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dijo la palabra de Jesucristo aquí? No. Esto solo lo ven las personas que no les interesa lo que diga el texto, solo les interesa lo que ellos tienen en su mente. Para Pablo, el único Dios es invisible. Jesús fue visto, así que no tiene sentido decir que Jesús es Dios. Punto número 4. Punto número 4. Jesús es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito en griego es la palabra prototokos. Puede relacionarse con ya sea tiempo o rango en cuanto a un hijo mayor en relación a los otros hijos. Por eso puede relacionarse con tiempo, porque un hijo nace primero que el otro. En cuestión de tiempo, es que el hijo mayor es antes en tiempo que sus otros hermanos. En ese sentido es que se puede interpretar la palabra prototocos como en tiempo, pero también en rango. Entonces, cuando la gente quiere usar la palabra prototocos para ponerlo como el principio de la primogénito de la creación de Dios, porque la palabra prototocos es en tiempo, porque la palabra prototocos solo es en relación a otros hermanos. De eso es que se trata este texto. Y significa preeminencia. Si Jesús nació y es parte de la creación, no es Dios. ¿Cómo sería creador entonces? El punto es que Pablo representa a Jesús siendo el primogénito de entre los muertos. Jesús es el primogénito de la nueva creación renovada. La resurrección es la renovación de la creación y Pablo no hace ninguna diferencia entre el Jesús que ahora es del cielo o un Jesús que tiene dos diferentes naturalezas. Todo esto es filosofía posterior y especulación, completamente ajena a las escrituras. Pablo está hablando del Hijo de Dios, el primogénito de toda criatura. Punto número 5. Estas verdades colocan a Colosenses 1, del verso 15 al 19, en un nuevo contexto de creación. La idea del primogénito proviene del Antiguo Testamento. Israel es el hijo primogénito de Dios. Note lo que dice el Salmo 89, versículo 26. Verso 26. Dice, Él me clamará, hablando Dios, Él me clamará y va a decir, miren lo que va a decir el hijo, mi padre eres tú, el hijo va a clamar a Dios. Mi Dios, el hijo. ¿Cómo le va a decir? Mi padre y le va a decir mi Dios. Ah, ok. Y la roca de mi salvación. Oh, o sea que este hijo le va a pedir salvación al padre. Verso 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esto significa que el primogénito no es Dios. Este salmo es un paralelo directo, ya que el descendiente davídico que llama a Yahweh, mi Dios, mi Padre, es llamado primogénito, a quien Dios le da dominio sobre los reyes de la tierra. Jesús es el Israel ideal, el rey davídico ideal, es el descendiente de David. Pablo probablemente está pensando en pasajes como Salmo 89:26, el cual aclaran que el rey davídico es llamado el primogénito y se le da autoridad por sobre todos los reyes de la tierra. En el Salmo 2, note lo que dijo Dios en el Salmo 2, verso 7. Yo te he engendrado hoy. Dios engendró a un humano. Desde el momento que Dios está diciéndole a un humano que ya nació de sus padres, yo te he engendrado hoy, usted tiene que saber que no está hablando de algo literal. Absolutamente no. Ok. El Mesías tiene un principio nacido de Dios, vida de Dios, razón por la cual el Mesías llama a Dios mi Padre. La resurrección es una experiencia de nacer de nuevo. En Colosenses 1:16, en la frase, en Él fueron creadas todas las cosas, la palabra las cosas no está en el texto griego. Traducir la palabra las cosas aquí como todas las cosas da la falsa impresión de que de alguna manera todo el mundo material fue creado por Jesús. ¿Notaron? Pero todo a lo que Pablo se refiere aquí, él lo describe y enmarca en el resto del versículo. En él fue creado todo, en los cielos y en la tierra, tronos, dominios, principados y autoridades. Todo fue creado por él y para él. Aquí no hay chance para crear, para pensar ni por un segundo, leyendo el texto, no hay chance para pensar que está hablando de la creación en Génesis. Colosenses 1:16 dice, en él fue creado todo. ¿Lo que hay donde? En el cielo
y en la tierra. ¿Qué es lo que se creó? Trono, dominio, principado y potestades. En este versículo Pablo está describiendo todo, o sea, estructura de, noten, autoridades. Lo que se está creando es un gobierno. Lo que se está creando es nuevas autoridades. Porque Dios destituyó las autoridades que habían primero. Bajo el primer Adán habían otras autoridades. En el segundo Adán hay otras autoridades. No todo el mundo material que Dios creó en y por Jesús, y del cual Jesús es la cabeza. Pablo sabe al momento de escribir que Jesús, el Mesías, está exaltado a la diestra de Dios, porque ya lo dijo en Colosenses 3:1, ya dijo clarito que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y lo hizo después de ser resucitado. Pablo no está hablando de Génesis. Noten, así pues, habéis resucitado con Cristo, noten, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primero, Pablo está diciendo que Cristo fue resucitado y entonces se sentó a la diestra de Dios, no antes. El exaltado Mesías como segundo al mando de Dios sobre todas las autoridades en el cielo y en la tierra. Porque dice, en él fue creado todo. Que fue creado tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí el asunto es que debemos de repetirnos. Yo por eso no me canso de repetirles lo mismo de otra manera. Lo hemos visto de 4 ángulos diferentes hoy. Por eso le voy cambiando los colores. Porque si hoy no lo entienden, ¿cuándo será? Punto número 6. Muchas traducciones son engañosas al traducir Colosenses 1:16 porque por él, ¿notan? Ellos ponen la palabra, aquí usan por, por. Entonces aquí donde está el engaño. Cuando ellos te ponen por, cuando te ponen por él, ahí es donde te engañan. Porque cuando tú escuchas la palabra por él, todas las cosas fueron creadas. Entonces, oh, fue Jesucristo que creó todo, por él fue creado todo en Génesis. No, porque la palabra por es por mediación. Esta palabra en el griego es mediación, dando la impresión de que Jesús fue el que cosa, el creador activo en Génesis. Solamente por ponerle en una de las traducciones. Bueno, en muchas traducciones ponen la palabra por. Colosenses 1, nota lo que dice. Al poner la palabra por, ahí nos engañan. Por. Eso le está dando que él es el agente activo, él es el que ejecuta la acción en Génesis. Ahí es donde te quieren poner por, cuando ellos te ponen por. Pero como ya nosotros sabemos que lo que se creó es algo invisible y visible, y de lo que está hablando este tronos, dominios, principados y autoridades, ahora entendemos que la palabra por aquí es esta que está aquí. Por medio, pácata. Mire, la palabra por, aunque la pongan en algunas versiones, por y que no tenga la palabra en él, o sea, con él en mente, o él como canal, él como mediación. Entonces aquí dice, la palabra por de acá arriba se convierte en qué? En esto, por medio de él. Y ya vimos que es por medio de su muerte en la cruz que es posible esta nueva creación de la estructura gubernamental, ya sea en el cielo y en la tierra. Pero la preposición griega es en, no por. La frase en Cristo o en él aparece decenas de veces en el Nuevo Testamento. Todas las autoridades y poderes fueron creados. Esta palabra, varios pasivos, esta palabra que está aquí, es en, a través y para el bien de. ¿Nota? Todo es a través de Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo. Jesús, no por Jesús, es decir, Jesús es el canal a través del cual Dios creó las autoridades y poderes. Jesús es el Mesías, no es el creador de las nuevas autoridades. Estos fueron hechos por Dios en a través de Jesús y a través de Jesús ya resucitado. Dios establece autoridades. Noten estas palabras de Jesús a los apóstoles. Noten el texto que voy a traer ahorita. Noten el texto, noten el texto, noten el texto. En Mateo 19, miren lo que está sucediendo en Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando, note, la generación que esté viva, cuando el Hijo del Hombre, noten cómo se menciona el Hijo del Hombre, el descendiente de Adán, el descendiente de la humanidad. Noten, en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis, ¿dónde? ¿Dónde? Sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar
a las 12 tribus de Israel. O sea que los 12 jueces que van a acompañar al máster son los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y cómo van a juzgar a una nación cuando el Cristo reine si la gente cree que Jesucristo fue el creador de Génesis? La gente no entiende que está hablando de la creación, pero de la nueva creación. Estos tronos se establecen bajo el poder y la autoridad del Mesías. Punto número 7. Punto número 7. Efesios es un libro paralelo a Colosenses y aclara lo que Pablo quiere decir. Noten en Efesios 1:19, versículo 23. Voy a sacar un poco la imagen para que puedan observar esto. Noten esto. En Efesios 1:19, noten lo que dice. ¿Y cuál la supremacía, su preeminente grandeza de su poder? Hablando del Padre. Para con nosotros, los que creemos según la operación del poder y de su fuerza, la cual operó en boom, boom. ¿Note? ¿Qué fue lo que operó? Operó en Cristo cuando resucitándole de los muertos y sentándole. Oh, fue el poder de Dios que los sentó. ¿Dónde? A su diestra en los lugares celestiales. Verso 21. Aquí está, mire qué es la creación que Dios ha hecho. No se trata de crear nada en Génesis. En Efesios 1:19, ahora el verso 21. ¿Dónde lo sentó en los lugares celestiales? Sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Si notan, Dios resucita a Jesucristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. No está hablando de Génesis. ¿Notan? Verso 22. Y sometió todas las cosas. No fue que creó algo en Génesis, porque la palabra crear en Colosenses es crear un estado gubernamental. Es la creación de nuevas autoridades que Dios estableció cuando resucitó a Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esta es la creación que Dios estaba creando en Cristo. Un nuevo gobierno bajo la autoridad del Cristo. Y lo dio por cabeza. Eso es lo que hizo. Creó un nuevo gobierno, una nueva estructura de gobierno, pero puso a Cristo como cabeza sobre todas las cosas. ¿Y quién es este? Es la iglesia, es el pueblo de Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y así lo ven en paralelo. Cuando ustedes van a Colosenses y juntan Colosenses y juntan Efesios y ponen los dos textos juntos, como yo lo hice ahorita, este texto que está aquí, Colosenses 1:19 al 23. Todo este texto que ustedes ven aquí, todo este texto. Cuando ustedes juntan con los Filipenses 1, de Efesios 1:19 al versículo 23 y luego ponen juntos Colosenses, capítulo 1, del versículo 1, digo, del versículo 15 al versículo 19, nos encontramos con la grata sorpresa que está hablando de lo mismo. Noten lo que dice. Él es la imagen de el Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque, aquí dice porque, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué fue lo que se creó? Mire, la palabra en él fueron creadas, la palabra que dice que en él fueron creadas, esta palabra, en él fueron creadas, no se ponga a imaginarse que está hablando de crear cosas en Génesis. En él fue creada, está hablando, en él fue establecido todo, establecido que el gobierno, a él lo estableció como jefe de tronos, dominios, potestades y principados, por medio de él y para él. Lo mismito que está en Colosenses, lo mismito que está en Efesios. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él. De eso es que está hablando. No está hablando de crear nada en Génesis, sino que creó un sistema de gobierno que puso bajo los pies de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó a quién? Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Esta obra, Dios mismo la realizó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo hizo sentar a su diestra en el cielo, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio. Y sobre todo nombre que es nombrado no solo en este siglo, sino en aquel que ha de venir. No solo en este siglo, sino también en aquel. Si ustedes notan que no está hablando de la creación de Génesis. Lo repito y lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo para que usted entienda de una vez. Punto número 8. Pablo dejó muy claro quién resucitó a Jesús de entre los muertos y quién fue que dio al Mesías autoridad
y poder. Si vamos a la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, habla del bautismo. Pero al final del versículo 21, dice, por la resurrección de Jesucristo, ¿quién? ¿Quién? Hablando de Jesús, habiendo subido donde al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto que está viendo usted aquí es lo mismo que decir que en él fue creado, ¿qué? Potestades, autoridades, dominios y tronos. Es lo mismito que está hablando un apóstol al otro, se pasan el balón y juntos llegan hasta la meta y chutan. Y seguro gol. Por la resurrección de Jesucristo y luego ido al cielo es que ahora está a la diestra de Dios con ángeles, autoridades, potestades, habiendo sido sujetos a él. Recuerden que en Colosenses capítulo 1, verso 2 y verso 3 dice que Dios nos ha transferido el reino de su amado Hijo. Regreso a lo que les dije cuando comencé. Como trinitario, escuchen esto, como trinitario. Y miré esto, me desconcertó la idea que crear en este pasaje de Colosenses no estaba hablando de la creación en Génesis. Esto cuando usted lo entiende por primera vez, es que le entra un calor, se toca la cabeza, se toca a ver si está sudando, se rasca, se toca la quijada. No haya para dónde agarrar cuando por primera vez usted nota que la palabra crear en Colosenses 1:16, cuando dice en él fueron creadas, y usted se va dando cuenta que no está hablando de Génesis. Es un chasco, yo sé que es un chasco que les ha venido pasando a todos ustedes desde el año pasado para acá. Pero podemos ver que Pablo no está hablando de la creación de rocas, árboles, peces, pájaros, animales, el sol y la luna, sino sobre la creación de la nueva estructura de poder que se ha establecido bajo la autoridad de Jesús. Pero esta autoridad no es innata de Jesús. Nota, 1 Corintios 15, versos 27 y 28, mira lo que dice. Porque Dios ha puesto todas las cosas en sujeción a él. ¿Usted está notando lo que está pasando? O sea, que no es algo innato de Jesús, sino que se le fue dado. Y cuando la persona empieza a entender esto, que fue que se le fue dado, se le caen escamas, mantarrayas, ballenas, y agrégale usted, en su mente agrégale, y me dice después. Y tenemos la esperanza de ser como Jesús. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, así los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién fue el que hizo esto? Dios. ¿Cómo Pablo va a mencionar a Dios y después mencionar a alguien que es hijo? ¿Por qué no dice de una vez que está hablando de Jesús, el Dios Hijo? Porque no es eso lo que intentaron los apóstoles. Para que él, Jesús, sea el primogénito de entre muchos hermanos y sea esperanza. Escuchen, y esa esperanza es nacer de nuevo, literalmente, pero Jesús siendo nuestro hermano, no nuestro Dios. Esa esperanza es nacer de nuevo, literalmente, pero Jesús siendo nuestro hermano, no nuestro Dios. Y lo puede ver en Colosenses 1:17. Ahí lo dice clarito, que Él es el primogénito de entre los muertos, delante de todos. Eso es lo que significa. Jesucristo está delante de todos, pero en el sentido de preeminencia, no en sentido de preexistencia, preeminencia. Esa palabra sí está en la Biblia. La palabra preeminencia sí está. La palabra preexistencia es un invento filosófico. Y como dije antes, las traducciones agregan la palabra las cosas, pero en el contexto es principados y potestades. En el griego la palabra antes puede interpretarse en el sentido de que Jesús es el primero en el tiempo como el primogénito de los muertos, en su lugar a la diestra de Dios y en preeminencia, y es el jefe de todas las autoridades. Punto número 9. Las autoridades, digo, las traducciones de Colosenses 1:17 que dicen, en él todas las cosas subsisten, nuevamente implican que Jesús está sosteniendo los átomos y la materia del universo juntos por el verbo. Significa como estar de pie. Eso es lo que significa. Que en él subsisten, cuando el texto dice que en él subsisten, significa que él, el verbo, esta palabra, subsistir significa estar de pie. No significa que él está sosteniendo los átomos y todos los elementos para que la luna, el sol, las estrellas, la tierra, los ríos, los riachuelos, los lagos
puedan subsistir. No es eso, sino que significa estar de pie. Eso es lo que denota el texto griego. Presentar, demostrar, perdurar, continuar. En el contexto, el significado es que como la cabeza, el jefe, el primero, el principio. O sea, que todas las estructuras de poder se mantienen unidas y continúan existiendo en Jesús. Al igual que un director ejecutivo mantiene todo en funcionamiento en la empresa. O el entrenador de un equipo de fútbol, como la autoridad principal, mantiene a todo el equipo unido y funcionando correctamente. Es exactamente lo que Jesucristo está haciendo ahora. Punto número 10. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza. ¿De qué cosa es la cabeza Él? Del cuerpo, o sea, la iglesia. Jesús es el líder, la cabeza del cuerpo, de la comunidad de creyentes. Y si Él es la cabeza del cuerpo, significa que Él es parte del cuerpo. Porque un cuerpo sin cabeza está muerto. Y una cabeza sin el cuerpo también está muerto. Primera de Corintios 3, verso 23 dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¡Wow! Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Note la escala, es una escala jerárquica. Primero está Dios, luego está Cristo, luego estamos nosotros. En 1 Corintios 11, versículo 3, noten lo que encontramos. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Note una y otra vez el mismo sentido, que Cristo es parte del cuerpo de nosotros y el Padre es la cabeza de Cristo. El Padre guía a Cristo y Cristo nos guía a nosotros. Cristo teniendo, o Cristo siendo la cabeza, Él es parte del cuerpo de creyentes. Y una vez más, ser la cabeza describe a Jesús como preeminente en la estructura de autoridad creada y dada por Dios para que todo sea preeminente. La preeminencia de Jesús, tema principal de esta sección, no le ha pertenecido a Jesús, sino que Dios le dio a Jesús esto. No es que siempre le perteneció, sino que Dios le dio esta posición. Quiero que quede claro, por eso lo repito y lo repito y lo repito. Hoy soy yo el que lo estoy repitiendo para ustedes. Un día ustedes se van a acordar de mí y van a decir, wow, me recuerdo cómo el maestro se ponía a repetirnos y repetirnos, aunque ya lo sabíamos. O de repente hay algunos de ustedes que ya entienden bien estas cosas, decir, pero ¿por qué repite tanto? Yo quiero ver hasta dónde quiere llegar. Yo me imagino que será porque el profe, como dice Franco, ¿por qué repite tanto? Bueno, un día lo van a entender. Yo sé que hay personas que están apreciándolo y lo van a aprender. Ahora, el que ya lo sabe, a lo mejor está con una incomodidad. Pero bueno, si ustedes notan, en el punto número 11, aquí tenemos el punto número 11. Punto número 11. Punto número 11. Colosenses 1:18, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, comenzando, nota, en el griego es arche o arge, arche académicamente o arge, que puede ser en el tiempo o en rango, como en el gobernante principal. Cuando alguien es gobernante principal, se usa la palabra RK. En el versículo 18, coloca el pasaje firmemente en el contexto de la nueva creación. Jesús no es el principio de la creación del Génesis. El texto dice el primogénito de entre los muertos. Ya te está diciendo clarito de dónde es que es el primogénito. De entre los muertos significa que es el primero que fue resucitado de los muertos. Él es el principio de la nueva creación de Dios, la era por venir. Apocalipsis 3:14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Pero esta palabra que está aquí, la palabra arche, significa que hay un punto en el tiempo cuando esto se dio a cabo. Cuando dice en el principio, estás hablando de específicamente un punto de partida. O sea que en el tiempo hubo un momento en que sucedió esto. Él es el principio de la creación de Dios. Pero lo está diciendo en el contexto de qué? De un hombre que fue resucitado, que fue puesto en un punto de preeminencia, en un puesto exaltado. Fue puesto como autoridad. Punto número 11. Jesús no fue el primogénito de entre los muertos en alguna eternidad pasada. Y no tiene sentido interpretar estas ideas en el contexto de la creación de Génesis. Nota, porque la segunda persona de la divinidad sería llamado el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué llamarían a la segunda persona de la Trinidad el primogénito de entre los muertos? ¿Por qué?
Número dos, en el contexto de la creación de Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué sería llamado Jesucristo el primogénito entre los muertos si está hablando de Génesis? Todas estas preguntas se las tienen que hacer. Yo me dediqué largo tiempo a estarme haciendo todas estas preguntas y cada vez que me venía una pregunta la anotaba y luego buscaba a ver dónde podía ver cómo responderle. Cuando tú no te haces preguntas, tú no quieres saber cosas. Si usted se hace preguntas, usted se está autoevaluando cuánto sabe. Pero si usted no se hace preguntas, dos cosas pueden suceder. O lo sabes todo o no sabes nada. Yo espero que ahora sí vayan entendiendo esto y que también muchas otras escrituras comiencen a tener sentido mirándolas en contexto de la nueva creación. ¿Cuándo sucedió esto? En la resurrección. Primera de Corintios 15, verso 20 y 22, leo. Pero en verdad, Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Wow! Las primicias de los que durmieron. Porque como por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué escribiría esto Pablo de la segunda persona de la Trinidad? Si fuera que es Dios, no tiene sentido pensar en eso. Ser el primogénito o ser las primicias significa que otros deben seguir. Por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. No por un Dios hombre, Jesús, no, sino por el hombre resucitado de entre los muertos. Esto es evidencia concreta de la era venidera, de la renovación de la vida, la resurrección. Y punto número dos. Interpretar pasajes como Filipenses 2, del verso 5 al verso 9, y Colosenses 1, del verso 15 al 19, como una descripción de la deidad de Cristo, tiene una cierta motivación siniestra, incluso satánica, en el sentido satánico de la doctrina. La deidad de Cristo. La interpretación popular de estos pasajes intenta robarle al hombre Jesús el Mesías, quien es y lo que hizo como ser humano. De esta manera, la deidad de Cristo, o sea, las interpretaciones de Cristo son anti-Mesías, anticristo, son anticristo, anti la humanidad, antagónica a la humanidad de nuestro máster y salvador Jesús el Mesías. Le han robado y por ende nos han robado a nosotros. Es siniestra la afirmación de que un mero hombre no podía hacer lo que hizo Jesús y luego ser puesto a la diestra de Dios como gobernante sobre las potestades y autoridades y todas las criaturas. Esto es lo que ellos niegan. Este es el espíritu del anticristo. Negar que el humano Mesías es ahora el gobernante de todo lo creado. La deidad de Cristo, interpretaciones de Cristo, y cuando son desenmascarados, son la mera expresión del satanismo, celos, ofensas, etcétera, y actúan como acusadores y dicen, un simple hombre no puede hacer esto. Un simple hombre no debería de estar en la diestra de Dios. Un simple hombre no debe ser gobernante de los ángeles o de la tierra. Pero Yahweh, Dios, le dice al hombre, Tatán, siéntate a mi diestra, gobierna la tierra. Todos los ángeles de Dios le adoran, de acuerdo al texto en Hebreos 1, verso 6. Génesis 1:26, el hombre a imagen de Dios. Salmo 2, verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todas estas declaraciones son negadas a la hora de presentar la doctrina de la deidad de Cristo. En el Salmo 8 encontramos que dice, verso 3, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmo 110, verso 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Lo dijo, claro que lo dijo. Hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Claro que lo dijo. Hebreos 1:6, adórenle los ángeles de Dios. Primera de Pedro 3:21, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Lo dijo o no lo dijo el apóstol? Punto número 13, Colosenses 1:19 declara que al Padre le agradó que en él, hablando de Jesús, habitara toda la plenitud. Declaraciones comparables en Colosenses 1:23. Noten lo que dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de tutum, la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se dijo o no se dijo? En 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, tatán, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De esta creación es que está hablando el texto. De la nueva creación. Nuevas cosas. No está hablando de árboles y ríos. No está hablando de eso en Génesis. Gálatas 6, versículo 8. Miren lo que dice. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Sino, bingo, sino ¿qué cosa? Una nueva creación. ¿Está hablando Pablo de la creación vieja? Absolutamente no. Negativo, negativo. Verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Nueva creación. ¿Cuál regla? Nueva creación. ¿Cuál es la regla? Nueva creación. Paz, misericordia sea a ellos del Israel de Dios. Para ser el Israel de Dios, de la regla. Nueva creación. Porque en Cristo, para ser nueva creación, no tienes que fijarte si eres gentil o eres judío, sino nueva creación. El que anda bajo esta regla pertenece al Israel de Dios. Pero el que anda fijándose, ay, que los judíos, ay, que los moab, que los goín, que los goíns y los gentiles, ay, que los gentiles, y hacen esa diferencia entre gentil y judío, no son nueva creación. Por ende, no andan en esta regla. Tampoco pueden pertenecer al Israel de Dios. Colosenses 2 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres, precisamente las tradiciones académicas judías, académicas cristianas, conforme a los rudimentos de este mundo. Son los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos, estamos completos en él. En él, ¿por qué estamos completos en él? Porque él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos ese principado y esa potestad es el cuerpo. La plenitud de Dios que mora en la comunidad de creyentes, la iglesia, muestra que esta declaración no significa que Jesús es Dios, más bien se relaciona con los planes y propósitos de Dios que se realizan en el Mesías. Y la comunidad de creyentes llamada a salir en el cuerpo de creyentes, incluido Jesús. Jesús es parte del cuerpo porque Él es la cabeza. Este cuerpo es un templo en el que mora Dios. Es todo lo que tengo por esta noche, mis hermanos. Y vamos a cortar en este momento. Gracias, Padre, por habernos permitido nuevamente por llevar a cabo este estudio. Lo hice en tiempo récord. Este es para 1 hora y media. Lo hice en 15 minutos menos. Me aceleré un poco para no estar tanto tiempo, pero lo logré. Gracias nuevamente en nombre de tu Hijo amado. Gracias. Gracias. Amén.